¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto de saludarles. Esta semana que comienza con lluvia, con intensas lluvias en Osorno, hemos visto como en algunas calles nuevamente de nuestra comuna, por no ser predecible, se han inundado, lo que ha acarreado problemas a nuestros vecinos y a nuestros vecinos en sectores de la costa de San Pablo, lo mismo, y en otros sectores también lo ha afectado por los caminos, por los caminos rurales, que al parecer los contratos globales del MOP no se están preocupando. Pero de esas situaciones, esta semana y de otras cosas, vamos a conversar para comenzar esta semana que viene muy noticiosa en los ámbitos nacionales y en los ámbitos locales. ¿Cómo está Michelle? Gusto de saludarle. Hola José, Rodrigo, Jorge, un gusto saludarlo y a todos también quienes nos escuchan. Efectivamente, estamos con una semana bastante noticiosa, mucho que conversar y capeando el frío también. Así es, la vemos bastante abrigada con su echarpé, ¿no es cierto? Ahí, para que no los dé frío. Hay gente que se abriga también, pero por otras condiciones. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Estás abrigadito o estás tomando un tecito? Acabo de terminar mi café. Sí, abrigadito, más que hijo único, como dicen por ahí. Nos ha tratado el clima con bastante lluvia. De hecho, esta semana en el sector de Caracol hubo una persona que hubo que rescatar ahí en bote, en un sector aledaño acá. Así que no, hemos tenido un clima bastante lluvioso. Pero bien, con hartas ganas de comenzar nuestro programa. Vimos las imágenes ahí, circularon en las redes sociales, ¿no es cierto?, de esta persona que al parecer también era adulto mayor, que el agua le llegaba muy cerca de la puerta y que el canal que, para los que conocen el Villorrio de Caracol, al camino que cruza el Villorrio hay un canal y ese canal se llenó mucho de agua y lo que provocó, ¿no es cierto?, que se inundara hacia las casas. De agua y de otros menesteres, Jorge Tejeda sabe mucho. ¿Cómo estás, amigo? Gusto de saludarte. Un gusto, José, un gusto, Michelle, Rodrigo. Ha sido un invierno duro, como el de antaño, desde la Sí, década del 80, sí, 90, eso. por ahí. Eh, Efectivamente, igual me tocó ver las imágenes de Caracol, que es un lugar bastante bonito, para así cuando uno los días domingos, y sobre todo en primavera, verano, no tiene panorama, puedes dar una vuelta para allá y te van a gustar mucho los paisajes. Pero el invierno trae esas complejidades. Eh, y Y bueno, es desearle a la gente que esté bien nomás y que se cuide en este invierno, que aún queda Invierno, bastante. inviernos duros que tú conoces, Jorge, cuando eras de IDECO, se enfrentaron varias situaciones en Sí, la nos comuna de tocó Osorno, ¿no es trabajar en cierto? emergencias también a nivel local, con desbordes del río, Así es, Rahue, del de acuerdo. Dama. Alguna vez estábamos a las 4 de la mañana conversando en Franque, en la avenida Costanera, con los demás colegas, y dijimos, no, ya está todo bien, nos vamos para la casa. Fuimos a la casa y a las 6:30, 7 tuvimos que devolvernos al lugar porque se había salido el río. Que hay un elemento que se conoce como La cuando la recogida, recogida de agua, ¿no es sí, cierto? Las recogidas sí, de agua, se me había olvidado el nombre, sí, se le da, que hace que realmente los ríos se rebalsen ahí y salgan sus cauces ahí con las recogidas de agua, no con la lluvia. Entonces esos exactamente. son los momentos peligrosos. Así, Pero logramos zafar en ese instante. bueno, en algún momento nos puedes contar del plan maestro de aguas de Osorno, de aguas lluvias, que es en realidad en qué etapa lo dejaron ustedes en su administración y si ha avanzado algo o no ha avanzado algo. Por supuesto. Mm. Noticias de la semana, sin lugar a duda lo que va a ocupar el plano noticioso de lo más amplio de norte a sur de Cordillera a Mar va a ser la votación en el Senado. ¿Qué les parece? ¿Cómo se viene esto? Hay algunos que dicen que ya está asegurado, que son los votos con los votos de los senadores Moreira o Sandón, Castro y se me pierde el otro voto. Ya estaría como cocinado este 10%. Algunos dicen, miren, no se preocupen, pueden sacarlo, este 10%, porque va a venir un veto presidencial o va a ir al Tribunal Constitucional. O se le van a poner ciertos apéndices a la misma ley que no va a ser el mismo corte para todos. ¿Qué te parece, Rodrigo, cómo viene esta semana en torno a esta votación en el Senado de la República? Bueno, la verdad es que nuestros parlamentarios nunca dejan de sorprendernos, así que yo creo de que el miércoles vamos a estar atentos a las votaciones,
pero sin lugar a dudas que de quienes a veces uno pudiera tener mayores prejuicios, como en el caso del senador Moreira, ha habido una mayor apertura respecto a un tema en que, sin lugar a dudas, pese a todos los esfuerzos del gobierno, que uno claramente entiende de que han sido muy potentes, pero desafortunadamente quizá se ven como insuficientes o se ven como a destiempo. Creo que juega también un poquito en contra el hecho de que se va haciendo una contraoferta en la medida que avanza el proyecto. Así que yo lo veo con buenos ojos. Creo que efectivamente bromeábamos en algún momento dado, no sé cuánto de la diputada Giles habrá en esto, digamos, en convencer a Moreira, pero el tema es que lo convenció. Y el hecho es el que esto está avanzando, ¿cierto? Y yo creo, insistiendo siempre de que no es la mejor medida, pero para algunos es la única. Vamos a tener que después empezar a hablar de manera seria, sin politizar, sin buscar pantallas, y cuando algún momento dado esto vaya menguando, los matinales con esta sobreexposición política, en fin, empezar a hablar en serio respecto al tema previsional en Chile. Porque más allá de todo lo que está ocurriendo ahora, la informalidad y la falta de cotizaciones, digamos, va a seguir generando un problema indistintamente cuál sea el modelo previsional. Sí. ¿Le creemos, Michelle, a Iván Moreira, al senador Iván Moreira, cuando habla de la derecha social en pos de este 10% que él apoya en el Senado? ¿O No, sencillamente mira, yo es... primero quiero discrepar con algo que acaba de decir Rodrigo, Yo, aunque yo últimamente sabía, hemos estado más de yo acuerdo sabía que... que en contra, pero yo creo, Rodrigo, que una de las cosas buenas que ha pasado producto de esta situación, de esta emergencia que estamos viviendo, es precisamente que hemos vuelto a repolitizar los temas y las discusiones. Y también nos da la pauta de que cuando la gente participa en política, cuando tienes a 2 millones de personas atentas a la discusión de la Cámara de Diputados, entonces los resultados son los resultados que estamos esperando la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Porque ¿para qué estamos con cosas? Si los diputados de gobierno que votaron a favor de este proyecto no es porque crean en el proyecto, es porque estamos a puertas de elecciones y porque saben que si no responden a las necesidades que mayoritariamente está pidiendo la ciudadanía, después le va a pasar la cuenta en los votos. O sea, es así de simple. Por tanto, yo creo que las discusiones políticas son buenas y son necesarias. Lo que tenemos que hacer es cómo también elevamos el nivel en la política. Y algo de eso, con la participación que han tenido, con los ojos de los chilenos que han estado puestos en la discusión del Congreso, yo creo, decían que nunca antes en la Cámara, en la televisión del Senado, la televisión de la Cámara de Diputados, había tenido tanto rating como lo ha tenido en los últimos días. Por tanto, yo me sigo ratificando, creo que las discusiones son políticas, que el sistema previsional, cuando decimos si es un sistema de ahorro y de capitalización individual que ha enriquecido a un sector, o si necesitamos un sistema de seguridad social, yo creo que esa discusión necesariamente es política, no es técnica, porque si fuese técnica, le tendríamos que hacer caso a Briones, que es el único en Chile que no quiere acceder al retiro de este 10%. Y Briones, desde mi punto de vista, está cometiendo un tremendo error, porque Briones no está apoyando al presidente en estos momentos para encontrar una salida política al cuello de botella donde se está encontrando. Así es que eso quería comentar. Y lo otro que quería comentar es que no nos olvidemos, esta discusión del retiro del 10% nace primero por la respuesta tardía, y que todavía no la tenemos completa, que está entregando el gobierno para una emergencia sanitaria que además se está convirtiendo en una emergencia social debido a la crisis económica que estamos empezando a vivir, que todavía no está del todo presente. Y frente a eso también quisiera solamente decir un dato. Esta no es la primera ni la última pandemia. Y cada vez que ha existido una pandemia en el mundo a nivel global, siempre vienen cambios sociales y cambios sanitarios, y tenemos que aprender a reconocerlos como tal. En Chile, acuérdense, cuando tuvimos los problemas del cólera, cuando tuvieron los problemas de la malaria, pasamos de tener una salud que era de beneficencia, pasamos a tenerla como una salud que era una política pública, responsabilidad del Estado.
Lo mismo pasó cuando se detuvo la peste bubónica, ¿no es cierto? Ahí vino el fin del feudalismo. Cuando se tuvo la plaga de Justiniano, vino el inicio del Imperio Romano, y sí seguimos. Pero un poco decir que no nos asustemos y que los cambios sociales tienen que venir, y quienes no están de acuerdo en tener cambios sociales, pues vamos a tener problemas porque efectivamente este modelo no ha dado la respuesta que buscamos. ¿Pero le creemos o no le creemos a Moreira en su derecha social, Michelle? Discúlpenme, yo a Moreira no le podría creer, creo que no quiere salir con la cola en las próximas elecciones, que ya está bastante venido a menos. Entonces seguramente está tratando de salvarse, pero en todo caso, yo le agradezco a él y le agradezco a la diputada Pamela Giles que lo haya incentivado a que vote favorablemente. Esperemos que de eso nazca una bonita amistad. O- Ojalá, ojalá sea así, que nadie salga volando. El- la UDI, la UDI ha sido bastante drástica en su juicio y en su opinión con sus parlamentarios. De hecho, conminó a los que habían votado en la Cámara de Diputados a pasarlo al Tribunal Supremo. ¿Esa es la verdadera cara de la UDI, Jorge, o es la otra UDI la que el senador Moreira aparece con el 10% en el Senado favorablemente? La UDI siempre ha sido la UDI, dogmática total, defensora del gobierno a ultranza, del modelo, perdón, a ultranza, defensora de la dictadura, y cada uno de sus miembros militan en el partido por algo, ¿ya? Porque escriben a muchos de esos elementos. Yo creo que lo de Moreira, muchos lo destacaban. Yo personalmente no le creo, creo que obedece más a un cálculo político. No nos olvidemos que en un año más va a haber elecciones, ¿no es cierto?, presidenciales y senatoriales, y él debiera ir a la reelección por esta zona. Por lo tanto, puedo equivocarme, pero no le creo. Ahora, lo que ha quedado en evidencia en estos días tiene que ver esencialmente con el rol del gobierno eh, y del presidente, que ha manejado muy mal esta crisis política que estamos viviendo a raíz de la pandemia, ¿no es cierto?, y a raíz del 10% de la AFP. Eh, Después de la votación de la Cámara de Diputados la semana pasada, que yo debo reconocer que me equivoqué, pensé que el gobierno le iba a dar vuelta el fin de semana, que muchos diputados iban a votar eh, por rechazar la reforma, pero al final mantuvieron su voto y eso permitió que estemos en esta etapa de discusión. Por lo tanto, a partir del voto de los diputados, parece que estamos leyendo una obra de García Márquez, tiene que haber una muerte anunciada, la seguimos leyendo y la vamos a seguir leyendo hasta el día miércoles cuando se realice la votación. Pero todo indica que es irreversible el resultado porque ya han confirmado a lo menos 29 senadores que van a votar a favor de la reforma. Y eso es un paso importante. Sí hay que mirar con atención lo que ha acontecido en el transcurso del día. Antes escuchaba las noticias que hablaban de 16 indicaciones al proyecto, ¿ya? Que se tendrá que ver en su momento, y eso significa que el proyecto no va a avanzar con la celeridad que el momento requiere, porque si se aprueba con esas indicaciones, o se recogen esas indicaciones, va a tener que volver a una comisión mixta, ¿no es cierto?, donde participan los parlamentarios, los diputados como los senadores. Y una vez que se apruebe ahí, el gobierno va a seguir jugando sus cartas para salvar este modelo que ya no resiste mayor análisis y que definitivamente hay un consenso en torno a eso. Y el consenso es que el 87% de la población en las diferentes encuestas indican que quieren un cambio del sistema de FP y que además quieren este 10% para poder esto subsistir. Perdón, si me permite, Michelle. discúlpame, José, quisiera solamente comentar algo que acaba de decir Jorge, y creo que también pasa que la Cámara y la clase política, digamos, quienes nos están representando hoy en día, me da la impresión que desde su zona de confort les cuesta un poco más ponerse en la realidad de la ciudadanía común y corriente, de la gente de a pie, porque fíjate tú que el postnatal de emergencia que todavía estamos sufriendo, que tú mismo, José, la otra vez comentaba lo que está pasando con los jardines infantiles, todavía no sale, recién hoy día salió de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y ya vamos para el 5.º mes de esta pandemia. Entonces, si te pones a pensar en eso, lo que pasa con las trabajadoras de casas particulares,
todavía no cuentan con el seguro de cesantía. Estamos hablando de que se vetó el proyecto de servicios básicos. Ahora meten 16 indicaciones, se dan gustitos con poner distintas cosas en el proyecto. Entonces, a mí me da la impresión que es una manera de actuar bastante indolente frente a las necesidades inmediatas que está teniendo la gran mayoría de la gente hoy en día. Y yo creo que es importante decirlo porque la gente se forma expectativas y cree que esto va a salir rápido. Y no va a salir tan rápido como creemos. El gobierno va a seguir jugando sus cartas. No sé si se van a atrever a vetarlo. Lo más probable es que digan, se cuelguen de lo que diga el Tribunal Constitucional para este proceso. Por lo tanto, todavía quedan muchos meses y probablemente va a pasar el invierno y todavía la gente no va a poder acceder a este 10%. Rodrigo, usted que ha conversado con el presidente, que el presidente lo llama, que conversa con Blumel, El con presidente de la Brioni, Junta de Vecinos, aclaremos, para que no... con Brioni, cuanto más hay. Si dependiera de ti, ¿tú vetas el 10% que asumimos que el Senado y el Congreso va a aprobar? ¿Lo vetas o le dices al presidente, dele para adelante nomás? Sí, lo que pasa es que yo creo que, lo he dicho, lo reitero en este programa y lo he dicho en programas anteriores, nosotros desde el PRI fuimos parte no sé si llamarlo disidencia, pero fuimos parte, digamos, de los que primeros hablaron y los que se juntaron con el ministro para decirle de que nosotros estábamos a favor de esto. Cuando usted quiere dar una solución para las personas que deben el dividendo y condiciona de que en el fondo los dividendos estén al día, claramente es tener una desconexión con lo que está ocurriendo. Yo no lo veo de mala fe, yo entiendo de que están sobrepasados por un sinnúmero de factores, pero insisto en el hecho de que aquí las personas están apostando a algo que, comillas, y lo que dice Jorge es muy cierto, la gente cree que esto va a llegar como rápido, puede que se demore mucho más de lo que se considera, por lo tanto yo creo que se debe avanzar no solamente con el 10, sino que también con la propuesta del gobierno. Creo que sería mal visto si se avanza solo con el 10 como una condicionante, como que si el otro proyecto hubiese sido una condicionante. Ahí podemos evaluar, y creo que en algún momento dado yo le consultaba a Michelle si es el proyecto y el 10, el proyecto o el 10, veámoslo, discutámoslo. Pero Claro. yo creo que no solamente debe avanzar con este porcentaje, que ojo, tampoco es el 10, en algunos casos es el 100. Cuando uno se pone a analizar la cantidad de ahorro, esa gente que tiene 1 millón de pesos probablemente va a retirar el 100. Entonces no solamente es un poco engañoso respecto al tema de los porcentajes. Por lo tanto, yo creo que eso debe avanzar en paralelo con la propuesta del gobierno. Necesariamente tienen que avanzar los dos, porque no nos olvidemos que la clase trabajadora que tiene hoy en día fondos en este sistema, yo siempre he dicho que es perverso el sistema de la AFP, es muy bajo. Por tanto, o sea, el gobierno no puede estar jugando aquí que lo ingreso o no lo ingreso. En el fondo da la impresión que es lo que estuviese haciendo, porque tampoco ha quedado claro que va a ingresar el proyecto que anunció. Claro, eso es importante lo que dice Michelle, porque efectivamente al ministro Briones le han preguntado en varios programas de televisión si el proyecto que estaba destinado a la clase media iba a seguir tal cual lo plantearon, y este no ha sido capaz de dar una respuesta clara. Así que también hay que mantenerse atento porque, insistimos, esto partió en marzo, son hartos meses en que la gente ha tenido un déficit de ingresos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ni siquiera el 10% de la AFP va a contribuir a solucionarle sus problemas económicos. Y en ese sentido, el gobierno debiera seguir adelante con el paquete de medidas de apoyo a la clase media. Oye, perdón, y lo que Yo encuentro escuché, tremendamente grave es lo que el comentario que hizo Desbordes en los medios el otro día, que ahora dice, ahora nos damos cuenta que el proyecto que ingresó la presidenta Bachelet no era tan malo, y que lo vetaron porque había que vetarlo. No hubo ni siquiera un análisis de fondo a la propuesta que se hacía de la reforma previsional. Entonces, son temas que también creo que hay que darle una vuelta y la mirada. Insisto, o sea, esta pandemia viene con cambios sociales, viene con cambios sanitarios, entonces empecemos a cambiar también la forma de ver la política. el,
se han puesto en todos los ámbitos. Yo he leído de moros a cristianos en torno a esta situación, con ministros del gobierno de la concertación, ministros de ahora, prestigiosos economistas, ¿no es cierto?, que hablan respecto de las ventajas y desventajas de esto. Y hay algunos que dicen que, en este caso, ha circulado en el círculo más estrecho del presidente, que lo asocian a un señor consejero del segundo piso del Palacio de la Moneda, ¿no es cierto? Y que dice una cosa o lo otro. O sea, se aprueba en el 10, nosotros no hay beneficios, ¿ya? No hay beneficios. O sea, la clase media que se las arregle porque es como la gran demanda, es como la gran demanda social. Sin lugar Bueno, a duda, están jugando con fuego, ese es el tema. Yo sí, creo que, Hace rato que están jugando con fuego. claro, pero yo creo que hay un límite para todo y la paciencia de la gente también tiene un límite. Yo no veo cómo un señor como la Roulette, que es el que está en el segundo piso, ¿no es cierto?, puede tener tanto exactamente, Cristian peso, Larroulet. incluso más allá del peso que tiene el presidente. Y eso es muy malo para la democracia, que en definitiva no están gobernando quienes fueron elegidos para gobernar, sino que están gobernando los que deberán cumplir un papel de asesoría solamente. Y hoy día ellos son los que están decidiendo y los que están imponiendo los puntos de vista, y creo que eso es jugar con fuego. Mm. Ahora Eh, convengamos en que es importante también, y esto revela un poco la poca automatización que tiene el Estado, la poca eficiencia en cuanto en cuanto a la información, por ejemplo. Parte de que esto ha demorado tanto es que, sin lugar a duda, la entrega de ayuda ha sido tremendamente engorrosa en cuanto al tema de la información, donde califico, si califico, no califico, si tengo, en fin. Y eso yo Pero, creo que tiene que ver mucho con el tema de la falta de automatización. En Piñera 1, pero, cuando se pero, trataron de hacer algunas modificaciones, al tiro, el Michel. Servicio de Impuestos Internos le hizo un paro de no considerable en cuanto a, o sea, muy considerable en cuanto a varios días, y yo creo que eso va a seguir pasando. Es importante muchas veces quienes emprenden o quienes tienen que hacer trámites, van a una ventanilla a hacer el trámite, del trámite, del trámite. Esto ha mejorado, pero muy poco. Yo creo que igual es un punto a considerar ese. pero Michelle, Rodrigo, eso es otra promesa más incumplida de este gobierno de Piñera. No te olvides que Piñera, cuando asumió en el 2018, lo primero que planteó era que a diciembre del 2018 iba a tener el 80% de los trámites de los servicios públicos digitalizados. Y me consta que se gastaron muchísimos millones en contrataciones y hasta el día de hoy tú ves que eso no es así y que efectivamente, es más, toda la eficiencia que tenía el Instituto de Previsión Social se ha visto severamente afectada. La credibilidad del Instituto de Previsión Social se ha visto tremendamente afectada. ¿Por qué? Porque le han endosado responsabilidades que no le competen al Instituto de Previsión Social. Hoy en día el Instituto de Previsión Social pasó de 4 años con el premio a la excelencia a que se le cuestione su trabajo cuando ni siquiera ellos manejan el impuesto, el IFE, porque eso no les compete a ellos, sino que compete al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, me quedo con que lo que tú planteas, estoy de acuerdo contigo, pero es parte de las promesas incumplidas de Piñera, que las asumió en el 2018 y que efectivamente se ha avanzado poco o nada en esa materia. sin lugar a dudas me hace mucho sentido lo que en algún momento se le criticó mucho al exministro Mañalich. Él dijo, sin ningún desparpajo, yo no sabía qué es lo que pasaba en tal parte, en tal comuna, en tal hospital. No sabía que habían pobres. Sí, y fíjese que, no, que uno no tiene por qué culparlos a ellos, porque en realidad no tienen por qué saberlo porque ellos pertenecen a otra clase social. Nos entregan y nos hablaron de automatización cuando en realidad tenemos una sociedad que no maneja Internet o que no tiene acceso a Internet. Entonces, por lo tanto, ahí la paradoja de esta situación. Pero vamos a llegar ahí a mitad de semana y yo creo vamos a estar conversando nosotros a mitad de semana también de estos temas. Otro tema que me parece en lo local muy importante es el plan de descontaminación. Tenemos 9 minutos para poder hablar sobre el plan de descontaminación de Osorno. Quiero dejarle el ámbito a ustedes, porque en realidad no sé si están de acuerdo cómo se está haciendo, falta algo por hacer, y si falta hacer, ¿qué cosa hacemos? Rodrigo. Prende el Sí, micrófono más, Rodrigo. mira, Eso. yo no solamente considero de que es insuficiente, el tema de la conversión a leña a pellet está muy por debajo de lo esperado. Nosotros tenemos una ciudad tremendamente contaminada
Yo creo que Jorge nos puede aclarar más de ese tema, pero ¿por qué es importante descontaminar no solamente por un tema de salud, sino que Osorno estratégicamente es un tremendo potencial para todo el área turística? Es difícil potenciar una ciudad turísticamente, teniendo la posibilidad de tener a 60 minutos la nieve, a 60 minutos el mar, a 60 minutos el lago, etcétera, teniendo un tremendo potencial, siendo una ciudad tan contaminada. Todas las medidas actualmente, yo creo que si bien es cierto, van por buen camino, pero la velocidad no es la correcta. Aquí hay que ver otros sistemas de conversión de matriz energética, de cómo no puede ser solamente la leña. Yo creo que si bien es cierto, cumple un rol, no solamente la gente la tiene asimilada porque la estufa leña la ocupa para calefaccionar, para secar ropa, para cocinar y calefaccionarse. Entonces sabemos de que está muy arraigada, pero vamos a tener que escoger entre la salud o la costumbre. Yo creo que ese es un punto que tenemos que considerar. Siguen siendo nuestros adultos mayores, sin lugar a dudas, los más perjudicados en torno a esto, porque son los que no tienen la digitalización, como lo hacíamos mención de adelante respecto de postular sobre ciertos beneficios, Michelle. Sí, por supuesto. Solamente, además de que son periodos críticos donde muchas veces la leña es el único producto que tienen para calefaccionarse. Yo aquí me gustaría también reconocer el trabajo que ha hecho ¿cómo se llama? La Corporación Medioambiental, la que dirige el señor Becerra. Yo creo que ellos han hecho un trabajo bastante serio respecto a cómo trabajar el tema medioambiental en Osorno, pero creo que ojalá que las futuras autoridades que tenga esta comuna contribuyan a mirar el medio ambiente de otra manera. Lo que lamentablemente, como ha sido hasta ahora, no ha servido de mucho, pero tampoco se da soluciones, como tú bien dices, para los adultos mayores. O sea, está bien, dejemos de descontaminar, le quitamos la leña de la estufa, de la cocina al adulto mayor, ¿y qué pasa con la industria? Entonces, cuando no tienes claro eso, creo que lo más fácil es endosarle la responsabilidad a los hogares menos favorecidos. Yo recuerdo, y no tengo la memoria tan cortoplacista, que cuando se empezó a hablar de contaminación, Jorge, tú llevaste la batuta en torno al tema. ¿Este plan de descontaminación es solamente parte de una política más? ¿Qué cosa nos falta? Yo creo que faltan varias cosas. Primero, aumentar la velocidad en la implementación de las medidas. Este es un plan que se generó en 2015, ¿no es cierto? Salió en ese año, eh, cuya duración es de 10 años. Y ya vamos en el año 5 de implementación del plan y aún tenemos carencias importantes. Yo creo que hay que avanzar en este plan de descontaminación para Osorno, esencialmente porque ya está archidemostrado en el mundo que los problemas de salud que genera la contaminación van desde ataques cardíacos a enfermedades cerebrovasculares, por nombrar las más graves. Obviamente las enfermedades respiratorias y a propósito del COVID son muy relevantes. Primero un tema de salud. En segundo término, alguien me podrá decir que a nivel planetario no va a ser impactante cambiar la fuente energética para Osorno y no vamos a contribuir a disminuir mucho el calentamiento global. Pero yo creo que cada uno de nosotros, en especial la ciudad de Osorno, debe también contribuir a disminuir el calentamiento global. Y una de las formas es, obviamente, disminuyendo y mitigando la contaminación atmosférica. ¿Qué instrumentos pueden haber? Lo planteamos en algún momento del año 2012. Dos subsidios planteábamos en esa época. Uno, subsidio a consumo eléctrico, ¿ya? Porque efectivamente lo que dice Michelle y lo que dice Rodrigo, hay gente que no tiene otra fuente de calefacción que no sea la leña. Pero hasta la leña hoy día se transforma en inalcanzable por los costos que está teniendo. Por lo tanto, la única forma que la gente pueda cambiar su calefacción es a través de subsidios. Y uno de los subsidios es el consumo eléctrico, porque creo que es el que más se puede abordar más rápidamente a raíz de la velocidad que se requieren introducir los cambios. Segundo, hay cosas que se están haciendo como la aislación térmica de las casas, ¿no es cierto? Yo creo que ahí también hay que incluirle una mayor velocidad a esa política. Y en tercer lugar, sobre todo en aquellos barrios, también generar esta política de subsidio al consumo de gas.
Yo sé que hay algunos detractores, pero creo que también puede contribuir en esta primera etapa para que gradualmente vayamos cambiando las fuentes energéticas. Y eso hay que hacerlo rápido, pero también aquí hay un elemento que es importante y es que todas las autoridades trabajen de manera conjunta para lograr ese objetivo. Y lo que uno escucha, cuando escucha a la gente que viene de otros lados, de la región o incluso a nivel nacional, es que hay municipios donde hay una colaboración permanente entre el Estado y los municipios, y en otros que no existe esa colaboración. Por lo tanto, acá no se requieren autoridades que estén abiertas a resolver, a avanzar en estos problemas, pero avanzar trabajando en equipo, porque individualmente no vamos a poder. El municipio solo no puede, el gobierno solo, independiente del que esté de turno, tampoco va a poder. Subsidio al gas, reitero, aislación térmica, generar de esto políticas de instalación de termopaneles también en algunos sectores de Osorno para ayudar a la calefacción de los hogares, etcétera, etcétera. Hay varias medidas que se podrían implementar. Mm. Sin lugar a duda que lo que plantea Jorge al final, y coincidimos los cuatro, que la matriz energética necesita una renovación y una nueva mirada. Cuando nos hablaron de que se iba la leña a pasar por plantas de secado, las plantas de secado son inalcanzables para quienes compramos la leña comúnmente nosotros, un vecino de Ragua, un vecino de Franque, no va a comprar una planta de secado de leña. Y ese costo necesariamente tendría que traspasarlo al consumidor, y el consumidor, con el nivel de pensiones que tenemos, tampoco va a poder al comprar un metro de leña, que hoy día un metro de leña de ulmo está cerca de los 40.000 pesos. Inalcanzable. Hay que Inalcanzable. tener, yo creo que hay que tener una mirada a más largo plazo, Así. y sobre todo, algo que tú habías planteado, José, en algún momento, creo que es imprescindible involucrar con mayor participación también a los centros de educación superior para encontrar una solución que sea efectiva para toda la sociedad. Bueno, En la comunidad. voy a dejar planteado un desafío también para las nuevas autoridades comunales, en el sentido de aunar más casas de estudio superior. Osorno no tiene casas de estudio superior y debería tener más de lo que tenemos hoy día para darle, ¿no es cierto?, el realce y entregarles la responsabilidad que ellos tienen también para esta vuelta de mano, ¿no es cierto?, donde nuestras y nuestros estudiantes se educan, pero se la llevan en coche y no entregan o no colaboran, ¿no es cierto?, no hay una integración social respecto de esto. No